Ahora se me oye mejor, ¿no? De todas maneras tengo la voz un poco tomada. Voy a intentar hablar de manera que me escuchen, ¿vale? Y sobre todo ser capaz de explicarme, que es lo fundamental. Primero quería agradecer al comité organizador que bueno, pues que me ofreciera participar en este acto. Para mí es una responsabilidad, pero también un privilegio estar en este salón de actos del Hospital aquí San Rafael, al que he venido muchas veces con los alumnos, y en esta ciudad, Granada, que es donde se fraguó esta institución, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y además rodeada de Cármenes. Carmen Domínguez Halcón, que si me está escuchando, un beso muy fuerte. Yo, como ha dicho ella, soy licenciada en Sociología, empecé en el año 79, después de hacer ATS, porque lo de diplomatura fue después. Y bueno, Carmen fue un poco quien me abrió el camino al ámbito de la sociología de los cuidados. Cuando yo empecé sociología, casi todas las enfermeras que queríamos estudiar hacían psicología, era muy raro que siguiera sociología. Y yo a Carmen la quiero muchísimo, su primer libro, Sociología de Enfermería y Cuidados de Enfermería y la profesión de enfermera, vamos, me los leí, los subrayaba. Y bueno, y Carmen Ferrer, qué decir, lo ha dicho todo ella y un beso muy fuerte desde aquí sí que está, porque sé que será un día duro. Y bueno, gracias a Carmen, a Carmen. Entonces, a ver, después de, aparte quiero agradecer a Francisco Benavides, que está por allí, el que diera el nombre a la organización, se acordara de una profesora jubilada para que viniera por aquí. Y por supuesto, o sea, mi enorme gratitud a Cecilio SBR y a Francisco Ventosa por allí. Saben que les quiero mucho, saben que les debo todo y fundamentalmente por sus pioneras investigaciones en la historia de la enfermería. Si no, yo no estaría aquí hoy. Por lo cual, gracias. Gracias, Francisco Ventosa, gracias, Cecilio SBR. ¿Vale? A ver, cuando me llamó el presidente del Colegio de Enfermería de Granada, yo cogí un teléfono que no sabía de quién era y pensé que me iban a vender algo, como suele pasar, te llaman un teléfono que no coge. Yo le cogí porque, bueno, mi padre es mayor, me llaman del hospital, bueno, me cogí el teléfono. Y la verdad es que sí que me vendió algo. Me vendió el venir aquí, yo llevaba sin dar clase ya pues, 2 años y un poco olvidada del mundo o sea, con lo cual estoy desentrenada, espero que como decía, ser capaz de retomar y explicarme. Entonces me vendió eso, me vendió algo muy atractivo. ¿El qué? Pues compartir con todos ustedes el modelo educativo de San Juan de Dios, que sin él no estaríamos aquí haciendo coloquios de San Juan de Dios y la reforma de la enfermería. Sí, hubo un modelo educativo que se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo y que perdura hasta hoy. Son 500 años de casi, ¿no? ¿Cuántos? ¿Ya cuántos siglos? 4 o 5, ya me pierdo. Bueno, voy a empezar leyéndoles un manuscrito, ¿vale? Unas textualmente. El manuscrito comienza así. Bueno, son partes, nada más. La sociedad le proporciona al hombre consuelo en sus dolores, socorro en la vejez, remedio en las enfermedades, siendo la más pura satisfacción para corazones generosos el poder hacer bien a los demás. Los derechos santos de la religión, los deberes de la sociedad, las costumbres de las naciones más cultas y la voz, en fin, de la misma naturaleza, inspiran al hombre una obligación precisa de caridad universal para derramar en el seno del necesitado la beneficencia y el socorro. Emplearos con particular esmero en la asistencia y alivio de nuestros pobres enfermos. Sed solícitos en la aplicación de sus remedios. Tened fijos los ojos en el rostro de los profesores y atentos los oídos a sus palabras para observar y retener cuidadosamente sus preceptos. Fertilizar vuestro entendimiento con sus doctrinas y recoged con abundancia las observaciones de vuestra práctica y las noticias de selectos autores para que así instruidos debidamente en la importante ciencia a que os destináis, podáis satisfacer los altos designios de la providencia en el cumplimiento de vuestros deberes, ser útil a la religión en el bien común de nuestros pobres enfermos, ser perfectos reverendos y verdaderos cirujanos. Estas palabras, que están escritas en un lenguaje de época, fueron escritas, son parte del preámbulo y del final, del discurso inaugural de un curso de cirugía que se impartía en el Hospital General de Madrid. Hospital General de Madrid que junto con el llamado de Antón Martín, el amor de Dios, ayer en lo que estuvimos en la obra de teatro pudimos recordarlo, pues era uno de los que, bueno, pues eran los que priorizaban y eran los más prestigiosos en el ámbito sanitario en aquellos tiempos, ¿vale? Y estas palabras están escritas por Fray Juan Manuel de Acosta, era un hermano de San Juan de Dios. Es un manuscrito que está en el archivo Museo de la Casa de los Pisa
y yo lo recogí de allí. Es un ejemplo evidente de cómo esta institución desde siempre se ha ocupado de la formación, además del quehacer sanitario. Es decir, el que perduremos hasta ahora, como les decía al principio, el que hoy estemos hablando en este coloquio de Juan de Dios, tiene que ver porque se ha ido transmitiendo durante todo este tiempo un modelo educativo que integraba ciencia y técnica con humanización y hospitalidad. Desde sus inicios, siempre, ya digo, los hermanos se han ocupado de atender al necesitado, lo hemos oído aquí durante todos estos días, pero también se ocupaban de formar. Estaba implícito en la labor asistencial, estaba implícita en la labor de formación. O sea, si no, no hubiera sido, igual que estaba implícita en la labor de gestión, si no, no hubiera sido posible que hubiera crecido y se hubiera expandido con tanto tiempo. O sea, ayer cuando veíamos en la obra de teatro que le decían, tienes que abrir otro en Sevilla. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Eso no es posible si no se trabaja. La formación es un elemento de gestión fundamental también, con lo cual la docencia siempre ha estado integrada en su quehacer asistencial. A la luz de algunos documentos, estas fotos las hemos visto varias veces, sobre todo la que está Juan de Dios bajando, el otro de Santo Martín. A la luz de algunos documentos, yo voy a compartir con todos ustedes, voy a ver si soy capaz de darles a conocer el modelo educativo de San Juan de Dios y en ese caso tenemos que ver los documentos no simplemente como datos, una relación de datos o una sucesión cronológica de hechos, hay que verlos, hay que hacerles preguntas aleccionadoras y constructivas, o sea, preguntarles qué significan y verlos dentro de los contextos que formaron parte. Otra de las razones que me animaron a venir aquí era ver si era capaz de sobre todo pues, los que hay alumnos, la gente joven o los profesores, se animaran a investigar sobre la historia, se animaran a buscar en etapas anteriores lo que muchas veces ya está. O sea, que ahora le oíamos decir a Carmen Ferrer, esto ya, pues de verdad, investigar, leer todo lo que caiga en vuestras manos relacionado con siglos anteriores. Y leerlo desde esa perspectiva no simplemente con fechas y datos. ¿Qué más da que una cosa sea en 1552 o en 1553? Si lo que importa es realmente la esencia que nos pueda valer para el día de hoy. Entonces, en ese ámbito hay que investigar y conocer más a fondo cuál es nuestra historia. Yo creo que si todo el mundo investigara sobre lo que ha pasado, el mundo sería mucho mejor. Porque, ya digo, podríamos saber lo que hay que hacer y lo que no se debe volver a hacer porque no hay que repetir. Con lo cual, lo de los documentos es fundamental para valorar, como les decía, sobre todo en este caso, lo que yo me preguntaba. Yo me hacía una pregunta de investigación. Yo comencé la docencia en la Escuela de Enfermería de San Juan de Dios pues en el curso 90-91. Y yo me preguntaba por qué y cómo esta institución había perdurado en temas de 4 siglos. Es una cosa que me llamaba la atención. O sea, no hay muchas instituciones, algunas que sí, pero en el ámbito educativo y además del ámbito asistencial, ¿qué tipo de atención y cuidados prestarían los hermanos en sus orígenes? ¿Eran los mismos que ahora? ¿Eran distintos? ¿Qué formación recibirían? ¿Quiénes les enseñarían? ¿Cómo les enseñarían? En definitiva, ¿cuál era el modelo educativo? O sea, ¿de qué manera ellos habían empezado a funcionar? Bueno, no me voy a detener en que la sociedad, evidentemente, o los cuidados y las prestaciones sanitarias, así como la formación, varían en cada época en función del contexto. Eso lo sabemos todos. Y después de haber oído a Carmen Domínguez Halcón y toda la trayectoria, pues evidentemente es algo en lo que no voy a insistir. En la época de San Juan de Dios, pues había profesionales y trabajadores distintos a los que hay en la actualidad. Si ahora tenemos profesionales de enfermería y profesionales de medicina con diferentes especialidades, y fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, odontólogos, etcétera, 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 en la sociedad de San Juan de Dios, como además le oíamos ayer en la obra de teatro. En la obra de teatro también en un momento determinado Antón Martín hablaba de los algebristas, hablaba de hay que buscar batidores de catarata, hay que buscar, o sea, estaba buscando profesionales que atendieran a los enfermos que iban a estar al Hospital de Amor de Dios. Eso es lo que él lo hace, un gestor y que además se va a preocupar de esos que lleguen, formen a los nuevos. O sea, es que si no, no se hubiera expandido la orden a la velocidad que lo hizo durante esos siglos. E insisto, no estaríamos hoy todavía aquí hablando de Juan de Dios. Tiene que haber algo que se ha transmitido. ¿De acuerdo? Una serie de valores, una serie no solamente de valores, actitudes, sino también de conocimientos científicos y técnicos, como voy a ver si soy capaz de hacerles llegar a eso. Este tipo de profesionales que había en esa época, evidentemente, se habían formado de una manera. Se formaban. ¿Y cómo se formaban los profesionales en aquel momento? Pues había profesionales, o sea, en general no estaba tan extendida como está hasta hoy la enseñanza, no conocíamos al maestro como lo conocemos ahora.
Había escuelas de primeras letras en los que se enseñaba a leer y a escribir, y luego había unas escuelas de gramática, que aparte de enseñar pues, filosofía y bueno, las materias de la época, lo que enseñaban era latín, y el latín era fundamental para tener acceso a las facultades mayores. Pero en general, en el mundo sanitario, excepto los médicos puros, eran médicos físicos, que se llaman así, porque eran médicos puros, no tocaban al paciente, no tocaban el pulso, básicamente, o muy poquito más. Los médicos cirujanos, que también lo sabía, y a partir de 1593, no recuerdo bien la fecha, con lo cual no sé a partir de qué momento es, pero me da igual, los cirujanos latinos, ¿de acuerdo? Pero el resto, todas las profesiones sanitarias aprendían desde la práctica, no aprendían en el ámbito universitario. Y ese aprendizaje, en el tema de los sanitarios, bueno, en esa época había, el mundo, la religión era fundamental en ese momento, entonces muchos aprendían, además de leer y a escribir, un oficio. Es decir, era muy habitual que un tejedor, o sea, un tendero, incluso un hombre de leyes, o un barbero, o un cirujano, tuvieran a un aprendiz que junto con él le enseñaban a leer y a escribir y el oficio. Y luego se organizaban en cofradías, en hermandades, y en esas también tenían un patrón. En el caso de los sanitarios, eran Condesa también, y bueno, pues ahí como ven, el gremio de cirujanos barberos, pues tenía su propia... Y bueno, lo que os decía, era todo... cada aprendizaje era con el oficio en concreto, con su maestro y en el lugar en el que estaban, pues, requeridos desde niños, adolescentes, hasta que se tenían que examinar en el tribunal específico para que les dieran ya la licencia para poder trabajar en lo que fuera. El ámbito sanitario, ¿cómo se aprendía? Pues se aprendía yéndose con el que ya estaba trabajando, da igual que estuviera en la ciudad, que estuviera en un pueblo, en el ejército, era un lugar de aprendizaje también importante, y en los hospitales. Y los hospitales eran, pues además de lugares de albergue, porque en esos momentos, en esa época, la pobreza era un signo clave un signo clave del momento, pues eran lugares de albergue. Y aparte de lugares de albergue donde se prestaba comida, pues también estaban las enfermerías, donde estaban los enfermeros, que eran los responsables del cuidado, donde ahí el enfermero mayor era el que gestionaba todos esos recursos, y en el hospital era también como un taller gremial. Ahí aprendían. Y ahí aprendían. Bueno, he recogido una de las frases, hay muchas, pero los medicamentos, sangrías, unciones y los demás que se ofrece las hacen y dar el enfermero mayor y cirujano y sus ayudantes y practicantes. Se llama practicante a todo aquel que iba a practicar. O sea, no confundamos con la terminología del practicante que posteriormente, no hace nada, hace un siglo, se institucionalizó como una profesión cuando la medicina y la cirugía se unieron, que eran dos. La medicina iba por un lado y la cirugía iba por otro. La cirugía avanzaba muchísimo, la medicina poco, y de repente dijeron, nos vamos a unir. Se unieron los médicos y los cirujanos, y ahí dejaron a los cirujanos reumatistas, a los barberos ahí en tierra de nadie, y ahí hubo luego surgió lo del practicante. Muchísimos de ustedes seguramente que son mucho más eruditos en historia que yo no. Yo simplemente ha sido a raíz de buscar un poco cómo era la formación en los hermanos en los que me he introducido en el mundo de la historia. Entonces, como les iba diciendo, el hospital era un taller gremial en donde se aprendía. ¿Qué pasaba en la orden? Pues que en los hospitales, cada hospital tenía su propia normativa, pero si esos hospitales eran de hermanos, eran de religiosos, o los que atendían allí eran religiosos, pues se regían por sus constituciones. Entonces las constituciones decían todas las pautas de cómo se debía trabajar en ese hospital. Yo animo a que se lean las constituciones, se lean todas las constituciones, sobre todo las de 1585, 87, 1611, 1640, 1738. Ahí vamos a encontrar muchas respuestas a preguntas que nos hacemos hoy. De verdad, les animo a que les lean. Si esto fuera un seminario del tema, pues yo en cada una de las cosas que les voy a decir ahora seguramente les pondría la frase correspondiente, el párrafo que tiene que ver con lo que les estoy comentando. Por eso les animo y sobre todo insisto a los alumnos, a los profesores, hay que investigar sobre el tema, cada vez más. Entonces, en esas constituciones, lo que básicamente decían era cómo vivir en una comunidad religiosa, pero cómo atender a los enfermos. Las constituciones son verdaderos manuales de enseñanza. O sea, dicen desde que llega un paciente hasta que se va o hasta que va a morir, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Evidentemente, los remedios que se aplican en los problemas de salud no son los mismos de ahora. Pero todo de lo que se habló ayer relacionado con la hospitalidad, con la acogida, con la amabilidad, con los valores de la orden, misericordia, caridad, espiritualidad, etcétera, 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 están recogidos en sus constituciones.
Ahí se habla de cómo debe ser el trato. Y el trato no solamente, ya digo, desde cómo vivir en una comunidad religiosa, cómo atender a ese paciente, sino también que se acompañaban de manuales con un gran poder didáctico. Las constituciones son, ya digo, normas de enseñanza. Pero además de las constituciones, ya había libros específicos también para la instrucción de los novicios. Manual del orden de la hospitalidad, instrucciones de novicios. Entonces ahí ya más concretamente se habla de las características que tiene que reunir el alumno que llega, el futuro, el novicio practicante, de cómo tiene que hacer el maestro de novicios para que la enseñanza esa sea eficaz. Se habla del ejemplo, pero del ejemplo que lo tiene que tener muy claro el que se integra en la orden y lo tiene que tener muy claro el que va a formar a ese que se integra en la orden. Si yo cuando estaba dando clase, que no sé tanto, aunque hace un poquito, yo siempre les decía a los alumnos, queramos o no, somos ejemplo. Es que yo no es que queramos o no. O sea, tú vas a salir con un uniforme a la puerta del hospital a fumar tu cigarro o a hacer una... Y quieras o no, es que yo no tengo por qué ser. No. Eso es así. Tú eres un ejemplo. Y el ejemplo tienes que tener claro. Y no solamente el alumno, sino el profesor. O sea, por mucho que tengamos clases de sensibilidad o clases de humanización, si luego quien está dando la clase de sensibilidad o humanización no tiene un trato adecuado al respecto, nos va a dar igual. Es decir, el tema está clarísimo y eso lo explica fenomenal Agustín de Victoria. Fenomenal. De cómo debe ser. Hay frases, hay párrafos que, insisto, tienen que leer. Tienen que leer porque van a ver cómo habla de la comunicación. Hay que adaptarse del aprendizaje individual, del seguimiento que hay que hacer. O sea, no hay que... Cada uno aprendemos de una manera. Entonces, para que el novicio aprenda todo lo que tiene que saber para atender de una manera pues con humanización y con hospitalidad, tiene que tener unas características y esas características las tiene que conocer el maestro para enseñarle a su nivel, ¿sí? Del seguimiento individual. Evidentemente se aprendía a pie de cama, pero preguntando. Hay muchas frases que dicen, y si no lo supierais, preguntarlo. Era un aprendizaje que se iba de lo más simple a lo más complejo, que la comunicación era fundamental, que la observación era clave, que el ejemplo era clave. Era un modelo, evidentemente, que no estaba formalizado en un papel, pero era un modelo que se ha ido transmitiendo en la actualidad a través del currículum oculto, que, insisto, por eso estamos hoy aquí. Entonces, en ese sentido, voy a repetir que hay que leer, y hay que leer tanto todos los manuales que encontréis de la orden, que tengan que ver con, o sea, que sean de esos siglos y que nos hablen de cómo ejercer la hospitalidad y cómo ejercer el cuidado y cómo trabajar en ese ámbito, porque toda la adquisición de conocimientos, de habilidades y de actitudes que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo están ahí. Otra de las, aquí bueno, lo sigo poniendo porque aquí tenía, lo que pasa que bueno, como el tiempo es el que es, y no es un seminario esto, pues no voy a leer ningún tipo de párrafo relacionado con las constituciones ni con la institución de novicios, sino como les decía antes, quiero que lo lean ustedes. Porque sí, lo que básicamente era que a ese hospedaje que se tenía de comida y cama y de realizar las acciones curativas, siempre se unía siempre la espiritualidad desde la caridad. Es decir, es que está implícito, lo vas leyendo y te vas dando cuenta de que está integrado, de que eso está ahí. Pero es que luego además hay dos manuales, porque hasta ahora les estoy hablando de instrucción de novicios, manual del orden de la hospitalidad, las constituciones, bueno, pues que están hablando de cómo uno que quiere incorporarse a la orden, que es un novicio, practicante, que además quiere realizar pues, los cuidados que se prestan y que es la esencia de esta institución, cómo debe abordarlos. Pero es que además hay dos libros de los que he encontrado, que seguramente hay más, ya sabes la historia, pues ahí se pierden cosas, nunca se sabe si hay algo que se perdió y no sabemos que existió o si está ahí todavía. Entonces hay dos libros que específicamente tratan de cómo se debe atender ya en problemas concretos. Uno es el breve compendio de cirugía, escrito por el reverendísimo padre Matías de Quintanilla, que era un cirujano de prestigio en el hospital de Antón Martín. Y luego después está el compendio de los tratados de flebotomía, capítulo singular y cartapacio de cirugía. Este es un libro que cuando le descubrí, que me la encontré, me atrapó. O sea, me atrapó como docente porque es un libro que se escribió, el hermano que lo ha escrito, Francisco de la Cruz,
estaba en Malinas. Malinas en aquel entonces, yo me acuerdo cuando la primera vez que lo digo, Malinas, ¿dónde está? Y me dijo mi hermano, hay un equipo de fútbol. No, pues entonces Malinas debe ser de Países Bajos, Flandes. Entonces, pues me situé, claro, evidentemente en aquel momento era territorio español. Entonces, en ese libro, aparte de que incorpora dibujos, tiene un formato que es pues muy curioso. Eso sí que voy a poner algunas cositas porque me parece interesante que lo veamos. ¿De tiempo voy bien? Perfecto, perfecto. Entonces, es simplemente para que veáis alguna cosa. ¿Qué es flebotomía? Hoy emplea pregunta-respuesta. ¿Qué es flebotomía? Es palabra griega, ¿qué tal? ¿Cuántos dientes? Repartirlos. Ahí vamos de memoria. ¿Qué es tal cosa? Pero luego tiene preguntas. ¿Cuántas diferencias hay en estas puntas de lanceta? Y coloca el ejemplo. ¿Vale? O sea, que está intercalando la teoría con el dibujito para que se quede más claro. ¿Cómo se sangra la occipital? Esto es un protocolo. Lo único que voy a leer textualmente, porque me parece interesante. Echaré al enfermo boca abajo y le pondré una almohada a los pechos y le bañaré la parte. Y se la raparé y enjugaré con un paño. Y le echaré una ventosa que no esté puesta más de un credo o 2 Ave Marías, porque no se cuaje la sangre. Y la sajaré en 3 ternas de esta con un sajador. Pone la figura del sajador. Lanceta bien cortante y salida de la sangre necesaria. La quitaré y limpiaré las sajas. Y la untaré con una vela de sebo o vino y aceite batido y así la sangraré de esta manera la ungida. Es un protocolo. Evidentemente, el tiempo lo está midiendo en credos y Ave María. Pero nos está diciendo cómo actuar. Es decir, que, y como este ejemplo, muchos. Y luego preguntas. ¿Y si por no poder más o por ignorancia, qué hacéis? ¿Y cómo conoceréis que es continuo? Y si hay sangre, esto no solamente ayuda a memorizar, está ayudando a reflexionar, está ayudando a valorar. Bueno, los libros, insisto, si de esta exposición alguien sale de aquí con interés y buscar uno de estos manuales y le echa un vistazo, me daré por contenta. Otra de las cosas que voy a remarcar en estos minutos que me quedan es que los hermanos eran también gestores. Yo, la verdad es que empecé mi investigación y la tesis, como ha comentado Carmen, sobre la formación enfermera en los siglos XVI y XVII, pero primera intención era hacerla sobre la gestión. Y cuando he oído hablar a Carmen, he dicho, es que seguir investigando sobre ese tema. Tiene que haber alguien que empiece a ver cómo era la gestión de los hermanos de San Juan de Dios en los siglos XVI y XVII. Yo me quedé con ganas de hacerlo, luego me puse a hacer lo de la formación, pero estoy convencida que es un trabajo de investigación igual de interesante que van a ser, que los, ¿cómo se llamaba? El FQ, ¿cómo es ahora? ¿El FQM? No. El modelo de calidad. El FQM estaba ya seguro. Entonces, esto eran licencias que también están en el archivo Museo de Casa de los Pisa, para que les exigían, para presentarse al protomedicato, pues pedían una solicitud de que les dejaran. Entonces ahí se ve claramente que estudiaban o sea, que estudiaban y aprendían en los conventos hospitales de la orden, ¿vale? Bueno, este es uno de los últimos, de 1833. Y bueno, como ya me queda poquito, simplemente la orden luego después estuvo una temporada, como todos ustedes saben, que no... La exclaustración es el término adecuado, que nunca sé decirlo bien, supongo que sí, ¿no? Exclaustración. Bueno, da igual. Hubo un tiempo en el que la orden no estuvo, y luego surgió con Benito Meni y empezó desde Cienpozuelos y desde Barcelona otra vez a funcionar. Entonces, en el siglo XX, evidentemente se han incorporado la gestión de las escuelas en la actualidad, los hermanos han abierto a laicos y todo va funcionando y ahora estamos en el momento en el que pues, la orden tiene que adaptarse a estar en unas terminologías distintas a las que estaban en el siglo XVI. Pero hay que seguir avanzando y la esencia hay que mantenerla. Esa unión de ciencia y técnica con humanización y hospitalidad, es decir, todo lo que señalan las constituciones, todo lo que señalan los manuales de la orden, más los libros que hemos visto que tienen una carga que adaptada al momento científico del momento y a los problemas que había, pues son fundamentales. Y empezaba con una frase, con una parte del preámbulo y del final del discurso de apertura de curso de cirugía de 1750 y ahora voy a terminar con una, no sé, es que me gustaría leerla entera, pero eso evidentemente es imposible. Pero esto es la lección inaugural del curso 22-23, 2022-23, no estoy en 1750, ¿vale? 2022-23. De los
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, en la que ha habido una lección impartida por un enfermero, el doctor Julio César de la Torre Montero. En la actualidad es jefe de estudios ahora se llama Campus de las Ciencias de la Salud, me parece. Pero bueno, está ubicado en Cienpozuelos, en la escuela donde yo he estado trabajando durante muchos años. Y en esta charla se puede tener acceso a ella. Pueden estar en el repositorio de la universidad, con lo cual pueden entrar y leerla. Es un ejemplo de que hoy sigue vivo ese modelo educativo de Juan de Dios que integra ciencia y técnica con humanización y hospitalidad. De verdad, igual que animo a leer los manuales del siglo XVI, XVII, XVIII, animo a leer detenidamente esta lección inaugural. Yo simplemente he cogido, había muchas cosas por coger. Quiero tener aquí que tengan presente el índice, porque claro, yo no me voy a poner a hablar de ensayos clínicos, quimioterapia en combinación, radioterapia presente y sobre todo futuro, y terapia dirigida. De eso no me voy a poner, no he cogido ningún párrafo relacionado con eso, pero está ahí. Pero he cogido dos párrafos que con esto termino. El miedo, la desazón o el temor al futuro son componentes que están presentes en la enfermedad. Cuando le damos la vuelta a esas emociones y miramos con esperanza a todos aquellos conocimientos y herramientas de las que disponemos para que los cambios se produzcan, se ponen en marcha una serie de mecanismos que no solamente actúan a nivel metabólico o desde el punto de vista de la fisiología y la farmacología. Hay factores que trascienden mucho más de lo puramente biológico, de los elementos materiales de los tratamientos. La necesaria calidad de la investigación y la práctica clínica, como he tratado de demostrar, yo no, el que está haciendo la lección, supongo que estará claro, se hermana esencialmente con la calidad del cuidado, porque la condición humana desborda en su experiencia profunda los dominios de conocimiento técnico e instrumental y muestra en su fragilidad el insondable misterio de lo humano. Las palabras finales de esta lección podrían mirar hacia la segunda parte, novedades en la terapéutica, avances en la investigación, la tecnificación de la cirugía o la radioterapia. Sin embargo, la mirada novedosa del cuidado y de la esperanza no está ahí, sino en nosotros mismos, en la capacidad que tenemos para contemplar al otro con amor, en sus múltiples significados y con diferentes profundidades. Ese otro es al que cuidamos, que enfermo o no, es persona y nos necesita. Muchas gracias.